Buenas tardes, muchas gracias por participar en esta jornada que se enmarca en la programación de la Oficina Acelera Pyme de Fundación Industrial Navarra. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puestas en marcha en toda España por Red.es y que están financiadas por el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER. Estas oficinas tienen como objetivo realizar labores de sensibilización y apoyo a las empresas para optimizar el funcionamiento de sus negocios mediante la incorporación de herramientas, plataformas y tecnologías innovadoras en sus procesos que contribuyen a la mejora de su productividad. Desde la OAP de la Fundación vamos a dinamizar multitud de iniciativas dirigidas a pymes, autónomos y emprendedores, como la de jornada de hoy que se marca dentro del ciclo de soluciones tecnológicas para empresas industriales. Y durante la próxima hora tendrá lugar la sesión Convierte el dato en un activo de negocio. Si durante la sesión os surge alguna duda, podéis escribirla en el chat o si no, esperar al final para que podáis preguntar directamente al ponente las dudas que os hayan surgido. Vuestra exposición es muy importante y nos puede ayudar a mejorar. Por este motivo, os agradecemos que al final de la sesión completéis la encuesta que podéis escanear en el código QR que tenéis aquí en mi pantalla o si no, a través del enlace que os facilitaré en el chat. En la encuesta nos podréis dejar vuestros comentarios, así como vuestras sugerencias sobre temáticas que os puedan resultar de interés. Ya por último, por favor, os pedimos que os identifiquéis con nombre y apellidos para hacer un seguimiento adecuado de la asistencia a la sesión. Paso a presentaros al ponente de esta sesión, Román Sanz, Head of Data Analytics de Entergy, para que dé comienzo a su ponencia. La ponencia estará más o menos, Román, hasta las 4:20, ¿no? Dijimos así más o menos, 40-45 minutos. Ujú. Si vemos que te vas pasando un poquito de tiempo, te avisamos para que estés al tanto y los últimos 10 minutitos nos gustaría reservaros para que podáis plantear vuestras dudas o cualquier comentario que podáis comentar directamente con Román o comentarlo a través del chat. Ya con esto, Román, te doy paso la palabra. Genial. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero agradecer a la oficina Acelera Pyme de la Fundación Industrial Navarra la invitación a este ciclo de ponencias de soluciones tecnológicas dirigidas a empresas industriales y voy a proceder a compartiros ya la presentación, ¿vale? Para tener todos... mm, Ahora sí vas a presentar y así ya. si me deja. Vale, lo estáis viendo, ¿verdad? Eso es. Sí, Todavía, vale, todavía perfecto. lo vemos. Sí, pues, ahora, perfecto, ahora se ve perfecto. Sí, vale, Todo tuyo, perfecto. Román. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias a la oficina Acelera Pyme y sobre todo a los asistentes. Espero cubrir parte de vuestras expectativas, si no todas, y si no es así, pues pediros disculpas con antelación. Permitirme que hagamos una presentación de quién es Entelgy. Entelgy es una empresa de capital 100% vasco-navarro y la verdad que nos sentimos muy orgullosos de ello y tenemos presencia en 8 países, con un total de 2.000 profesionales cualificados y una facturación de 100 millones de euros, de más de 100 millones de euros en 300 clientes. En nuestro negocio se enfoca en un catálogo de soluciones englobado en cuatro bloques, uno asociado al mundo de Data Analytics, otro al de desarrollo software, tenemos un tercero asociado al mundo de los servicios y la operación de servicios, y luego tenemos la parte de Business Solutions con centros de excelencia distribuidos en los distintos países del grupo, ¿no? Por mi parte, bueno, pues yo soy, como os han comentado, soy Roman Sanz, soy el responsable del área de Analytics dentro del grupo de Data y Analytics y soy ingeniero superior en informática con 20 años de experiencia, más de 20 años de experiencia en IT, en consultoría y en los últimos 10 años he estado involucrado en el mundo del dato, ya sea desarrollando proyectos, haciendo consultoría de datos o dirección de proyectos y, bueno, ahora como gerente en la parte de Analytics, ¿vale? Vamos a proceder ya con lo que es la ponencia como tal y como os digo, espero que cubramos parte de vuestras expectativas, ¿vale? Como punto de partida tenemos que tener presente, pues bueno, cuáles son los requisitos alrededor del dato que encontramos en nuestras organizaciones, ¿no? Desde una perspectiva de negocio, tenemos que garantizar que cubrir su necesidad de tener acceso a la información de una manera sencilla, en el momento que ellos lo necesiten y en el formato que ellos lo necesiten, para que puedan tomar decisiones estratégicas en tiempo real que ayuden a diferenciarnos de respecto a la competencia, que nos ayuden a innovar más rápidamente y aportar mayor valor a nuestros clientes, ¿no? Eso al final
se traduce en un reto para las áreas de TI, tanto el equipo de sistema como podemos ser, en mi caso, el equipo de Analytics. Tenemos que ser más ágiles para poder soportar los nuevos procesos de negocio y los datos empresariales. Y desde una perspectiva más alto nivel de la organización, nuestras empresas tienen que garantizar lo que se llama el principio de seguridad, ¿no? Y es que todos los datos personales se protejan con medidas técnicas y organizativas para poder cumplir con la regularización vigente en cada sector y gestionar los riesgos asociados a lo que es el acceso y la publicación de los datos. Eso al final, todo esto se traduce o se resumen en que debemos usar, reportar y gestionar todos los datos corporativos que dirijan las acciones de nuestra compañía y de manera segura. Entiendo que para ninguno de nosotros es discutible la importancia del dato, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de cómo ven las empresas la relevancia del dato en sus organizaciones, el año pasado se hizo una encuesta a los CEOs de grandes corporaciones para conocer, bueno, pues dónde iban a invertir de cara a 2024, bueno, 2024-2026, ¿vale? Y se vio que se iban a centrar en 5 ámbitos tecnológicos. Uno era toda la parte de seguridad y privacidad de los datos. Después teníamos la parte de análisis avanzado e inteligencia artificial, lo que hablaríamos de machine learning, deep learning, etcétera. Luego toda la parte de integración de datos con herramientas y plataformas. La parte del BI más tradicional, con cuadros de mando, reporting, etcétera. Y luego toda la parte de interface de datos para el intercambio de datos internos y externos a través de APIs. Si os fijáis, prácticamente el 40% de los CDOs indicaron que iban a aumentar el gasto, aproximadamente el 30% iban a mantener el gasto y luego el resto, bueno, pues dieron otras respuestas, ¿no? Entonces, ¿de qué tipos de datos estamos hablando dentro de la organización, ¿no? En una organización tenemos datos corporativos y asociados casos de uso, y los datos corporativos con los que contamos en toda organización, o deberíamos contar en toda organización, son, por un lado, todos los datos transaccionales, que son aquellos generados en el día a día de la compañía a través de del ERP, el CRM, a través de datos de los procesos de la cadena de suministro, en resumidas cuentas, de los distintos sistemas de operaciones de la compañía, ¿no? Por otro lado, tenemos los datos maestros que describen entidades de la organización, como puede ser el cliente, el producto, el proveedor, que son objetos críticos del negocio y que lo que harán estos datos es alimentar a los distintos sistemas de operaciones, ¿no? Además, hay que darle la importancia que tiene el dato maestro, que te permite poder, es como un pegamento entre los distintos sistemas que tenemos en la organización para poder tener luego una visión integrada de todos los datos, ¿no? Por ejemplo, si todos trabajamos con el mismo código de cliente, al final, indistintamente de dónde obtengamos la información, la podemos integrar de una forma sencilla, ¿no? Un tipo concreto de dato maestro son los datos de referencia, que los datos de referencia lo que hacen es clasificar entidades, ¿no? Son datos únicos transversales a la organización, y como puede ser el código de idioma, el código postal, el código de país, que bueno, que al final permiten que los distintos sistemas hablen un mismo lenguaje común, ¿no? Y como ocurre con el volumen, con el dato maestro, que es una descripción más alta o más amplia del dato de referencia, porque el dato de referencia se incluye dentro del dato de maestros, hace de pegamento para poder integrar los datos de toda la corporación, ¿no? Y por último tenemos los metadatos. Al final, un metadato es un dato que describe un dato a su vez y están asociados al mundo del gobierno del dato. Aquí estaríamos hablando pues, de desarrollar toda la parte de catálogo de datos, los diccionarios de datos, el linaje de los datos, bueno, ese conjunto de acciones que tenemos que realizar sobre los datos para garantizar que trabajamos con un dato confiable, ¿no? Y seguro, en el sentido de que también se definen las reglas de seguridad de cara a su acceso, ¿vale? Alrededor de estos datos corporativos tenemos un conjunto de casos de uso que podemos agrupar en 3 ámbitos. Uno sería, por ejemplo, el que me atañe a mí, ¿no? Que es el mundo de la analítica, donde ahí tenemos casos de uso relacionados con el reporting, la distribución de informes, la analítica guiada, el autoconsumo de analítica o la realización de modelos a través de ciencia del dato. Luego tenemos toda la parte de operación en la que
el dato se puede convertir en un servicio. A partir de los datos que yo tengo, puedo llegar a ofrecer servicios asociados a la a la monetización de mis datos, ¿no? Por ejemplo. Por supuesto, toda la parte de visión 360. Imaginaros, como hemos comentado antes, el concepto de cliente. Si estamos trabajando con el dato maestro cliente, por eso la importancia de los MDM, ¿no? De la gestión de datos maestros. Si trabajamos con el código de cliente en todos los sistemas y es el mismo código, podremos llegar a construir una visión 360 del cliente en la que yo pueda ver pues, qué productos le he vendido, cuál es el precio medio X, qué facturación tengo, qué precio medio de cobro, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues toda la parte de homogenización de los datos que también redunda en esa visión 360 de los distintos dominios de la organización, ¿no? Y por último, tenemos toda la parte de regularización, ¿no? De regulación, perdón, en la que tenemos, pues, oye, la privacidad del dato, como hemos hablado al principio, ¿no? Ese principio de seguridad. Luego toda la parte de cumplimiento regulatorio y la gestión de riesgos asociadas al consumo de los datos, ¿no? Vale, entonces hemos dicho, pues bueno, que tenemos un conjunto de datos en la compañía, pero también tenemos un conjunto de consumos de datos, ¿vale? Por un lado tenemos, y tanto esas fuentes de datos como esos consumos de datos nos generan unos retos dentro de la organización Data Driven. Ya sabéis que una organización Data Driven es aquella que tiene la capacidad, las herramientas y la cultura para recopilar y luego analizar los datos para para proporcionar mejores decisiones informadas, ¿no? Entonces, las organizaciones al final, pues cuando tenemos que abordar proyectos de explotación del dato, cuando queremos convertirnos en una empresa data driven en la que nuestras decisiones son basadas en datos objetivos, tenemos retos asociados a las fuentes de datos en el sentido de que tenemos orígenes de datos distribuidos y heterogéneos. eh, Como puede ser, oye, pues podemos tener bases de datos relacionales, aisladas en silos, los datos que están asociados a las empresas, a las aplicaciones empresariales de la organización, esos SRPs, esos CRMs. Tenemos información, por desgracia, en mucho fichero Excel, ¿no? Luego tenemos soluciones en cloud, tenemos que consumir datos de sensores, por ejemplo, para la monitorización de toda la cadena de producción, o tenemos los propios data warehouse y servicios web, tanto internos como externos, para consumir, ¿no? Entonces, al final es un conjunto muy diverso, muy heterogéneo de datos, y eso es un reto que tenemos las organizaciones para poder integrar toda esa información, ¿vale? Desde el punto de vista del consumo, como podéis ver, pues tenemos distintos ámbitos de consumo con sus respectivas necesidades en el ámbito de la analítica, en el ámbito de la ciencia del dato, también consumos de aplicaciones internas de la organización como de terceros, como pueden ser nuestros clientes, nuestros proveedores o incluso organismos públicos que nos soliciten información. Con lo cual eso se convierte también en un reto, tener esos distintos tipos de consumos y de necesidades, y todo eso nos exige tener que trabajar con datos confiables que proporcionen una calidad suficiente, que garantice que cuando vayamos a trabajar con ellos vamos a tomar unas decisiones coherentes, ¿no? y realistas. Y además esos datos tienen que ser confiables dentro de los procesos de la organización. Así como luego garantizar toda la parte asociada a la seguridad del dato, ¿vale? Y por último, las áreas tanto de BI como las áreas de sistemas, bueno, tenemos que ser capaces de soportar los cambios constantes que hay de necesidades de consumo de información, los nuevos procesos asociados a los nuevos procesos de negocio y a nuevos datos empresariales, ¿vale? Entonces, hemos hablado que por un lado tenemos, como organizaciones Data Driven, tenemos datos distribuidos en distintos formatos, generación del tiempo, el tiempo de generación puede ser en tiempo real, consumo en batch, etcétera. Hemos dicho que tenemos diferentes consumos, pero lo que no hemos hecho mención es que es necesario contar con una capa intermedia que nos proporcione el dato verdadero, ¿no? Lo que se llama la única fuente de la verdad, en el sentido de que, por ejemplo, seguro que os habrá pasado en alguna ocasión, vamos a una reunión, a un comité, etcétera, y estamos debatiendo sobre un concepto, por ejemplo, puede ser el margen bruto. Y resulta que en esa reunión hay distintos interlocutores
que tienen un valor, un dato distinto del margen bruto, ¿no? O del precio de venta medio de un producto o lo que fuere. Esa situación se genera porque hay distintas fuentes de consulta. Y no sabemos, en esa reunión, desconocemos cuál es la fuente, es el dato correcto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que intentar es, como organizaciones data-driven, es contar con una única fuente de la verdad, en la que ese dato se puede convertir ya en un activo para la toma de decisiones en el negocio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos alimentar esa fuente de la verdad? ¿Vale? Aquí lo que estáis viendo no es una idea que se me haya ocurrido a mí, esto es un caso real en el sector de la automoción, de una empresa que estaba en un proceso de transformación para convertirse en una empresa data-driven, ¿no? Entonces ellos eran conscientes que tenían que tener una única fuente de la verdad y lo que hacían era que para ello, para mejorar, para tomar decisiones basadas en el dato, tenían que trabajar en la digitalización de sus procesos. Entonces lo que hicieron fue, secuencialmente, iban seleccionando aquellos procesos que más aportaban al negocio y los iban digitalizando. Al final, esa digitalización de los procesos lo que origina es que se aportan nuevos datos a la a la única fuente de la verdad. Esa fuente de la verdad siempre tiene que estar gobernada para garantizar trabajar con un dato confiable y al trabajar con esa fuente de la verdad se cuenta con mejores y más datos y confiables, ¿vale? Y siempre es importante la parte del gobierno del dato. Al final, aplicando inteligencia de negocio a través de analítica, se toman mejores decisiones que justifican a su vez seguir digitalizando procesos, porque nos guste o no, podemos querer ser una empresa data-driven, pero si la organización no ve un retorno de esa inversión, puede parar la iniciativa, ¿no? Entonces, de esta forma, para poder conseguir que el dato se convierta en ese activo que aporte al negocio, tenemos que garantizar que aporta un valor al negocio, ¿no? A la compañía, para la consecución de sus objetivos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, yo os digo que esto es un caso real, ¿vale? Entonces, luego hemos estado hablando durante prácticamente lo que llamamos de presentación de gobierno del dato, ¿no? Entonces, ¿qué es el gobierno del dato? El gobierno del dato al final lo que hace es poner en el centro el dato, valga la redundancia, y luego se trata o se usa en cuatro ámbitos. Por un lado, se centra en el contenido, en asegurar una definición funcional y técnica adecuada de los datos, es decir, ese glosario de negocio que os había comentado, ese diccionario de datos, ese catálogo de datos para publicar la información y que sea accesible para toda la compañía. Luego se centra en la calidad del dato para que se haga trabajar con datos confiables a través de la aplicación, la definición y aplicación de reglas de calidad para todos los datos, de forma que se pueda medir la adecuación de los mismos. Tenemos que tener una trazabilidad para asegurar ese derecho al olvido, que seguro que habéis oído en más de una ocasión. Imaginaros que yo quisiera que yo tengo un cliente, un proveedor o una empresa, sí, yo soy un cliente de una empresa y yo quiero que borren mis datos, ¿no? Entonces, en todo momento esa empresa tiene que saber dónde están mis datos, ¿no? Y mis datos pueden ser desde una base de datos que luego ha ido migrando a lo largo de distintos entornos de la compañía y para ser procesado y explotado, ¿no? Pues a través del gobierno del dato, aplicando, por ejemplo, etiquetas, se puede tener una visión rápida de dónde se encuentran mis datos y a partir de ahí poder hacer uso yo de mi derecho al olvido, ¿no? Y luego hemos hablado que es importante toda la parte de poner en disposición de negocio el dato en el formato que lo necesitan y en el momento que lo necesitan, ¿no? Entonces, ahí ya entra la parte de disponibilidad, donde tenemos que garantizar que las infraestructuras y reglas que se utilizan para asegurar, pues eso, que el dato esté disponible para la organización, ¿no? Entonces, hemos hablado que tenemos, por un lado, unas fuentes de datos, tenemos unos tipos de consumos y que tenemos que tener una capa intermedia que ejerza el rol de capa única de la verdad, ¿no? O fuente única de la verdad. Entonces, eso al final se traduce en que las organizaciones tienen que contar, igual que tienen plataformas operacionales o transaccionales, tienen que contar con una plataforma informacional, ¿vale? La plataforma informacional tiene que tener un conjunto de capacidades que pasan, por un lado, de arriba abajo, por ser capaz de hacer ingesta de datos de fuentes de datos heterogéneas, como hemos comentado en diapositivas anteriores. Tiene que ser capaz de aplicar métodos o procesos o algoritmos de limpieza, de enriquecimiento de los datos, de preparación de esos datos
incluso para poder integrar luego datos de distintas fuentes de datos, ¿vale? Y por supuesto que permitir el alojamiento de datos de distintos dominios. Es decir, puede ser todo el ámbito financiero, todo el ámbito de ventas, esos son dominios de datos, ¿no? Entonces, que yo pueda tener esa capacidad de poder, por un lado, tener persistidos los datos para su posterior explotación, pero también que nos permita tener integrados todos esos datos para, por ejemplo, tener esa visión 360 del cliente, ¿no? A partir de ya tener los datos ya con una cierta calidad, tenerlos integrados, homogenizados, etcétera, podemos dar el salto a lo que es el análisis de datos, que sería aplicar ciencia del dato a través de la implementación de modelos, o podemos dar el salto directamente a la explotación y publicación de datos a través de herramientas como puede ser un API o como puede ser para la publicación, o como puede ser un Tableau, un Power BI para la explotación de datos a través de cuadros de mano. Pero no se puede quedar ahí solo la plataforma informacional, tiene que tener unas capacidades adicionales, ¿no? Que son, pues como hemos dicho, tiene que tener gobierno del dato y seguridad, pero también DataOps y ModelOps. Al final, la parte de gobierno del dato pues es un conjunto, nos tiene que proporcionar la posibilidad de aplicar un conjunto de normas y políticas y procesos de la organización. Nos tiene que permitir poder cumplir o garantizar un cumplimiento normativo y una aplicación de seguridad sobre los datos, sobre el acceso a esos datos, pero si conocéis el concepto de DevOps, también tenemos que ser capaces de automatizar todo el ciclo de vida de datos para el ámbito de BI, pero también para el ámbito de modelos de Machine Learning, ¿no? Para ciencia del dato. Entonces, como podéis ver, estamos hablando de un conjunto de funcionalidades o capacidades que tiene que tener esa plataforma informacional como única fuente de información para la capa de consumos, que es bastante compleja, ¿no? Y la verdad que es un esfuerzo, y en función de la naturaleza la naturaleza de la compañía, puede ser incluso mucho más complicado, ¿no? Entonces, ya por hacer un poco más práctica también la ponencia, nos gustaría presentaros, pues, aterrizar todo esto que estamos contando, sobre todo la parte de ingesta, etcétera, etcétera, no entrar tanto en la parte de DataOps, de DataOps y ModelOps, porque eso ya sería, bueno, daría mucho para discutir, ¿no? Y bueno, entonces tampoco creo que nos diera tiempo, pero bueno, sí que en base a toda la experiencia que tenemos, que hemos ido adquiriendo en grandes corporaciones, pues tanto definiendo como implementando como usuarios de las arquitecturas informacionales, pues aquí os estamos representando lo que nosotros entendemos que es una plataforma informacional estándar desde una perspectiva de arquitectura funcional y agnóstica a la tecnología, ¿de acuerdo? De cada una de estas cajitas podría tener un conjunto de candidatos en el ámbito de la tecnología, pero no es objeto de la ponencia. Simplemente es para que, si estáis planteando empezar o evolucionar vuestra plataforma informacional o adquirir mayores capacidades en el ámbito del data driven, bueno, pues que tengáis una visión de por dónde empezar, ¿no? Entonces, centrándonos en las capas inferiores, dejando la capa superior, que sería ya la capa lógica de la plataforma, desde nuestro punto de vista, toda arquitectura debería contar con un conjunto de componentes, ¿vale? De izquierda a derecha y siempre de arriba a abajo, tendríamos que tener capacidades de almacenamiento de datos, de archivos, perdonad. En este tipo de plataformas suele ser habitual tener que realizar la ingesta de archivos en diferentes formatos, ¿no? CSV, JSON, XML. Seguro si vosotros habéis trabajado ya habéis tenido que hacer ingestas de, por ejemplo, ficheros Excel, pues son un dolor, ¿no? Generan muchos problemas luego la ingesta, ¿no? O la generación de informes, ¿no? Al final tenemos que también no solo ingestar datos, sino que tenemos que ser capaces de poder generar ficheros en Excel, PDF o PPTs para poder compartir, ¿no? Entonces, esto exige contar con un almacenamiento que sea eficaz y escalable y que yo pueda tanto dejar ficheros como extraer ficheros, ¿vale? De ese sistema de ficheros que hemos marcado, bueno, que os marco a continuación, esta parte de aquí, ¿vale? Si damos el salto ya a la parte del sistema de gestor de base de datos, lo que hablaríamos de la capacidad de persistencia de los datos, al final los procesos de integración de datos tienen como tarea final la persistencia de los datos procesados para su futura explotación, ¿no? Entonces,
es necesario contar con sistemas gestores de bases de datos, tanto SQL como no SQL. Podemos estar hablando de bases de datos relacionales, como puede ser un Oracle, un MySQL, un Postgre, etcétera, como bases de datos no SQL, como puede ser un MongoDB, puede ser Neo4j, etcétera, en función del caso de uso que necesitemos, ¿no? Y la plataforma tendrá que ser capaz de poder permitirnos ese tipo de persistencia de datos, ¿vale? A continuación ya, bueno, pues oye, es evidente que el objeto final de una plataforma informacional es explotar y compartir los datos de la compañía, ¿no? A través de soluciones de analítica descriptiva, predictiva y de reporting, entre otras, ¿no? Pues imaginaros pues oye, tenemos que tener, por ejemplo, autoconsumo de analítica, ¿no? Pues podría ser un ClickSense, un Power BI, un Tableau, etcétera, ¿no? Luego, si bajamos un nivel, tenemos toda la parte de lo que llamamos transferencia de archivos, que aquí representamos como un SFTP. Y al final eso se traduce en que dentro de los flujos de datos, la persistencia de datos en archivos temporales como mecanismo de intercambio de los datos, sobre todo en entornos legacy, es una estrategia habitual, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con el sector banca, por ejemplo, oye, pues tienen los entornos host, que son arquitecturas que no encajan con todo lo que suele ser una plataforma informacional, con lo cual tenemos que trabajar en entornos heterogéneos, con arquitecturas heterogéneas, y esto exige capacidades de transferencia de los ficheros entre los distintos entornos, ¿no? Y por eso el contar con capacidades de transferencia de archivos dentro de la plataforma. Luego tenemos, pues bueno, toda la parte de lo que aquí marcamos como ETL, que hace mención a la parte de integración de datos. Aquí encontramos 5 patrones de integración de datos. Por un lado, la que hemos ya representado aquí, ¿no? Que serían las ETLs en el sentido de extraer información de las fuentes de datos, su tratamiento y luego carga ya en nuestro sistema gestor de base de datos. Tenemos otra estrategia en la que podemos abordar primero la extracción y la carga de los datos para luego la transformación, lo que se llaman la LT, que esto se hace para penalizar dentro de lo que cabe las fuentes de datos porque no tenemos que estar, no tiene, por ejemplo, no tenemos que tener la conexión abierta durante mucho tiempo o estando procesando mucha información porque hemos hecho ya directamente nosotros la extracción y ya toda la parte de transformación es cosa nuestra, ¿no? De la plataforma informacional. Luego tenemos que ser capaces de poder integrar datos en streaming, es decir, imaginaros el típico entorno IoT con sensores que tenemos que ingestar dentro de nuestra plataforma informacional para luego sacar insights, ¿no? Por ejemplo. Y luego ya por último tenemos la parte de apificación, ser capaces de poder integrarnos con entornos que solo exponen datos a través de APIs, de microservicios, etcétera. Y luego como último patrón tenemos la virtualización de datos en la que lo que hacemos es evitar el trasiego de datos que en ocasiones, sobre todo si trabajamos en el mundo cloud, puede ser muy caro. Entonces, evita, y siempre tiene una carga de procesamiento importante. Entonces, con la virtualización de datos, dejamos el dato en la fuente de datos y virtualizamos todo el ecosistema de ETL, etcétera, etcétera, hasta la explotación del dato, ¿no? ¿Qué patrón utilizar? Dependerá del caso de uso que se vaya a aplicar. Y bueno, sí que es verdad que la plataforma, como hemos comentado en alguna otra diapositiva, también tiene que tener capacidades de ingesta de fuente de datos heterogénea, ¿vale? Si bajamos un nivel más, tenemos toda la capa de orquestación y automatización de procesos. Al final hemos estado hablando de que tenemos que hacer ingestas, tenemos que hacer transformaciones, tenemos que lanzar FTPs para coger los ficheros que nos han dejado de un entorno legacy para luego incorporarlos a nuestra plataforma informacional. Y todo eso al final son flujos de datos en los que participarán diferentes sistemas y procesos, ¿vale? Que exigen que la plataforma cuente con un sistema de orquestación de esos procesos y establezca automatizaciones de los pasos dentro de los mismos, ¿no? Imaginaros que cuando hablamos también de orquestación, estamos diciendo que evitar que, por ejemplo, si una etapa dentro del flujo de datos ha fallado una de las etapas, ser capaces de poder parar el flujo de datos para que no el error que haya podido surgir se distribuya en las siguientes etapas del flujo, ¿no? Imaginaros que se ocurre en la capa lending,
o landing, pues que ese error no llegue, por ejemplo, hasta el data mart o hasta el Enterprise Data Warehouse, ¿vale? Y luego, por último, pues tenemos la capa de monitorización, que como hemos dicho en la parte, en la diapositiva de gobierno del dato, al final tenemos que garantizar que la infraestructura hardware y software de la plataforma esté disponible para poder disponibilizar el dato dentro de la organización, tanto en el formato como en el momento oportuno, ¿vale? Vale, pues continuamos ya para centrarnos en la capa lógica de la plataforma, para entender un poco el funcionamiento de esas capas, las responsabilidades o funciones que tiene que cumplir. Entonces, de izquierda a derecha tenemos la capa landing, en la que aquí lo que tenemos es un almacenamiento temporal, donde llegan esos ficheros, por ejemplo, de esos entornos legacy, y que luego, o de departamentos. Nosotros, por ejemplo, puede haber departamentos de financiero que no quieran que accedas directamente a su plataforma de facturación, etcétera, y ellos quieren tener control del dato, porque además tienen que alimentarlo con datos adicionales, o te quieren agregar el dato para que no tengas cierta visibilidad y te proporcionan un fichero Excel, por ejemplo, ¿no? Y a partir de ahí ya tú ya explotas ese dato financiero, de facturación o de lo que sea, ¿no? Luego tenemos la capa staging, en donde aquí lo que hacemos es, esos procesos de ETL, etcétera, lo que hacemos es extraer el dato, lo dejamos en la capa staging y empezamos a aplicarles ciertos algoritmos de limpieza, de filtrado, de agregación, para pasar ya a la capa de Enterprise Data Warehouse, donde aquí lo que tenemos ya es una visión unificada de todos los datos confiables de la compañía, que se puede, por ejemplo, construir a través de diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, apoyándonos pues lo que ponemos aquí en metodologías Data Vault, que te permiten, oye, yo en lugar de hacer un Big Bang, puedo ir haciendo el Data Warehouse, lo puedo ir alimentando con diferentes casos de uso y, por ejemplo, la metodología Data Vault 2.0 me permite ir incorporando nuevas entidades informacionales sin muchísimo esfuerzo en el sentido de tener que transformar lo que ya tengo implementado en el modelo, ¿no? Luego tenemos toda la parte de Data Mars, donde tenemos ya una visión unificada de la analítica de un negocio. Mientras que el Enterprise Data Warehouse tiene toda la visión de la corporación, el Data Mart es ya una visión enfocada, por ejemplo, al departamento de recursos humanos, al departamento de marketing, al departamento financiero o al de ventas, ¿vale? Y por último, pues bueno, luego tenemos la capa de cuadros de mando, de informe, lo que poníamos de esa capa de analítica, en la que, bueno, pues al final es el objetivo final de la plataforma, ¿no? El poder poner a disposición de los áreas o las personas que tienen que tomar esas decisiones estratégicas, poderles dar herramientas para poder explotar la información, ¿vale? Ya hemos entrado en la capa, ya hemos visto toda la parte de esa capa de única fuente de la verdad, y ahora nos vamos a centrar un poco en cómo vamos a explotar ya ese activo, ¿no? Ya hemos generado un dato que nos proporciona una visión 360 del cliente, que tiene una calidad, una consistencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora en función de cómo se encuentre nuestra organización, en función de la madurez que tenga nuestra organización en lo que respecta al ámbito de la explotación del dato, podemos encontrarnos en distintas etapas en el ámbito de lo que nosotros llamamos la hoja de la ruta analítica, ¿no? Para que os hagáis una idea, no es posible plantearnos capacidades de análisis prescriptivo si no hemos pasado previamente por las etapas anteriores, ¿vale? ¿Qué significa análisis descriptivo? El análisis descriptivo lo que hace es dar respuesta a preguntas del tipo de por qué y qué ocurrió, ¿no? O qué está ocurriendo, tanto ahora como en el pasado. Lo importante del análisis descriptivo, evidentemente, es poder dar respuesta a ese tipo de preguntas, pero también es que es la excusa para montar toda esa plataforma informacional, esa base que nos permite consolidar y explotar los datos para obtener un conocimiento que nos ayude en las decisiones del día a día, que nos ayude en ese diagnóstico de lo que está ocurriendo, pero que nos ayude a guardar histórico de datos para futuras etapas dentro de nuestra ruta analítica. El análisis predictivo necesita de muchísima información. Entonces, si no tenemos ya una plataforma informacional donde, por ejemplo, ese Enterprise Data Warehouse, donde estamos guardando todo el histórico de todas las ventas, de todas las producciones, de todas las compras, será muy difícil contar con suficientes datos para poder construir esos modelos
que nos ayuden a proyectar aquellas variables que desde negocio, por ejemplo, consideren que impacta de manera más directa en el negocio, ¿vale? Es decir, el análisis descriptivo nos ayuda a montar la infraestructura, la arquitectura, que luego nos ayude a tener capacidades de análisis predictivo, ¿no? Entonces, el análisis predictivo lo que nos proporciona es una gestión proactiva de la organización, nos da respuesta a preguntas de qué ocurrirá, cuál va a ser mi demanda, cómo voy a estar qué capacidad de stock voy a tener, etcétera, ¿no? Y luego ya por último, si yo ya soy capaz de predecir lo que puede ocurrir, tengo información histórica, etcétera, ¿por qué no mi plataforma informacional me puede proporcionar capacidades de análisis prescriptivo? Es decir, que la propia plataforma nos proponga qué tipo de acciones podemos abordar para la mejora de nuestro negocio. Lo que aquí marcamos como que aporte soporte proactivo en la toma de decisiones, ¿no? ¿Qué debería hacer? Por simplificarlo mucho, imaginaros que, por no poner foco en ninguna industria ni sector, imaginaros que yo quiero hacer una barbacoa con mis amigos, ¿vale? Entonces, yo tengo 3 amigos que quiero invitar y yo tengo por barbacoas anteriores, yo más o menos sé lo que le gusta a cada uno de ellos. A mi amigo Pancho le gusta comer carne, a mi amigo Manuel le gusta comer verdura y a mi amigo Luis le da igual. Come carne, verdura, lo que le pongas, ¿no? Entonces, yo tengo que elegir cuál es el mejor día para poder hacer esa barbacoa. Entonces, en base a eso, yo en mi plataforma informacional tengo guardado el histórico de lo que ha ocurrido a nivel del tiempo cada uno de los días de los últimos 10 años. Entonces, mi plataforma, como tiene capacidades de análisis predictivo, me podría hacer una previsión de cuál va a ser el tiempo en los próximos 5 o 10 días, ¿no? Pero como yo tengo ya capacidades de análisis prescriptivo, porque además sé cuáles son los gustos de mis amigos, la plataforma me puede decir, mira, Román, lo mejor es que hagas la barbacoa el próximo sábado y que el menú sea esto, esto y esto. Es decir, está haciendo uso de las capacidades predictivas que tenemos y está haciendo uso de las capacidades descriptivas que tenemos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿en qué consiste estos tipos de proyectos, ¿no? Estamos hablando de que todo el gobierno del dato, estamos hablando de la ingesta de los datos, de la ciencia del dato, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no hemos hablado del ciclo de vida del dato. Todo proyecto exige un ciclo de vida en el que pueden incorporarse todas las etapas o no, ¿vale? Pero siempre mínimo hay 3 que aplican, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos representando es ese ciclo de vida del dato de todo proyecto, ¿vale? Entonces, por un lado, hemos hablado que la plataforma informacional tiene que tener capacidades de ingesta, ¿no? Es lo que nosotros llamamos la plataforma informacional tiene que estar conectada al mundo, tiene capacidades de poder conectarse a múltiples fuentes de datos, poder trabajar con Big Data o no, y poder consumir datos en tiempo real o no, si es necesario, ¿vale? A partir de ahí, luego tiene que, bueno, y cuando hablamos de múltiples fuentes, también hablamos de fuentes heterogéneas, ¿de acuerdo? A partir de ahí, tiene que tener capacidades de ingeniería del dato, es decir, de tener capacidades de gestión de datos heterogéneos, es decir, que nos permita unificar el dato, que nos permita gestionar la calidad del dato y a partir de ahí, haciendo la integración de todos esos datos a través de un modelo entidad-relación, un modelo en estrella, por ejemplo, para un datamar, etcétera, tener una visión 360 del ámbito que nosotros en este proyecto queremos analizar, que es, por ejemplo, el cliente, ¿no? O el producto. ¿Qué etapas tiene un producto de fabricación? ¿Qué materia prima necesita? ¿Qué materias elaboradas necesita? Bla, 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 ¿no? Y luego nos podemos encontrar con 2 escenarios en el que tengamos que aplicar ya ciencia del dato, en donde aquí ya aplicamos modelos estadísticos, machine learning, deep learning, o directamente damos el salto a la explotación del dato, ¿no? Para la toma ya de decisiones. Yo ya tengo mi data warehouse, ya tengo mi data mart, y yo puedo, porque el departamento financiero no tiene capacidades de analítica, le puedo hacer un cuadro de mando, que sería aplicar explotación del dato desde una perspectiva de analítica guiada. Pero resulta que el departamento de operaciones, como ya cuenta con profesionales en el ámbito de data,
pueden desarrollar sus propios cuadros de mando. Entonces, ellos harán autoservicio de esa analítica, ¿no? Y luego tenemos ya, pues, por la distribución de reporting, imaginaros pues que en lugar de cuadros de mando, al comité de dirección se le envía periódicamente un informe con los datos más relevantes, con los KPIs más relevantes de la organización, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos distintos tipos de explotación, como hemos dicho. Por un lado tenemos la distribución del reporting, tenemos la analítica guiada, el autoservicio analítica, podemos tener analítica geoespacial, es decir, ser capaces de visualizar sobre mapas KPIs, ¿vale? Y luego tenemos la parte de analítica integrada, es decir, suele ser muy habitual que las organizaciones ya tengan interacción con terceros, ¿no? Nosotros hemos trabajado en proyectos en los que las empresas exponen a sus clientes datos, por ejemplo, para conocer pues, cuál es el consumo de energía que tienen, cuándo consumen más energía, porque se puedan comparar con otros clientes de su misma zona para ver si sus consumos son razonables o no, etcétera, ¿no? En la parte de distribución de reporting, bueno, pues aquí tenemos distintos escenarios, ¿no? Pero siempre desde la perspectiva de que mientras que la analítica guiada y el autoservicio de analítica te permite tener distintas perspectivas de ese dato, de ese activo, el informe lo único que te va a permitir es una visión estática del dato, ¿no? Y ya por finalizar, para que tengamos tiempo para preguntas si tenéis, pues me gustaría con esta infografía un poco resumir lo que implica convertir al dato en un activo, ¿no? A partir de toda esa plataforma informacional que hemos descrito, eh, como organización tenemos que tener unas capacidades, ¿no? Que son lo que vemos ahí arriba. Tenemos que tener capacidades de ingesta de datos, tenemos que tener capacidades de ingeniería del dato para tener esa visión unificada de todo el dato de la compañía y luego tener capacidades de ciencia y de explotación del dato. ¿Para qué? Para poder evolucionar en el conocimiento de la organización, ¿no? Es decir, poder tener capacidades en un principio, de análisis descriptivo, después análisis predictivo y por ende, al final, capacidades de análisis prescriptivo, ¿no? Eso al final nos dará unas capacidades para poder sacar el máximo partido al dato, convertirlo en información que ayude en la toma de decisiones y que nos convirtamos o vayamos evolucionando o avanzando en convertirnos en una organización data-driven, ¿no? Y por mi parte, pues ya he terminado. Muchas gracias, Roman, por tu intervención. Antes de dar paso a la ronda de preguntas y relacionado un poquito con este ciclo que estamos dinamizando desde la Fundación, quería recordaros que el próximo abril organizaremos la quinta edición del Lotte de Challenge, un evento tecnológico que tendrá lugar el 17 y 18 de abril en Pamplona. Durante las 2 jornadas contaremos con un amplio programa de ponencias, 5 masterclass de empresas como Siemens o Microsoft, 17 ponencias de 8 minutos por parte de empresas industriales de Navarra, País Vasco y Aragón. Y el objetivo es, bueno, compartir diferentes soluciones tecnológicas para conocer cómo las empresas lo han implantado, qué soluciones o qué tecnologías han utilizado y qué beneficios los ha reportado. Entelgis será una de las empresas que tendrá presencia durante estos 2 días en el evento, o sea que ahí os podrán recibir y, bueno, y profundizar en estos temas. A partir de aquí, bueno, recordaros por favor el tema de la encuesta, ¿vale? Que ahora a continuación os la pondré en el chat. Y no sé si alguno de los asistentes tenéis alguna duda, alguna consulta que le queráis plantear a Román. Si queréis podéis desmutearos y preguntárselo directamente. Bueno, para romper si el hielo un poquito, Román, este tipo de proyectos que acabas de comentar, ¿para qué tipo de datos o sea, quiero buscar un poquito a las empresas si quieren meterse en este tipo de proyectos, qué tipo de calidad o qué tipo de datos tienen que tener y qué tipo de recursos, tanto técnicos como personales, tienen que dedicar a estos proyectos? Bueno, al final, a nivel de dato, dependerá del caso de uso. No es por evadir la respuesta, pero
dependerá del caso de uso, tendremos que trabajar con un tipo de dato o no, ¿vale? Por ejemplo, imaginaos que nosotros quisiéramos, por incidir en lo mismo, ¿no? Si quisiéramos tener una visión del cliente para poder decidir si ese cliente es un cliente que debemos continuar con él, a lo mejor yo tengo que trabajar con los distintos ámbitos de la compañía que me permita tener una integración de todos esos datos y que a partir de ahí yo pueda tomar la decisión de si ese cliente es un cliente interesante para la compañía o no. Por ejemplo, imaginaros que los precios, el periodo medio de cobro se va a 120 días, ¿vale? Que no digo que sea nada raro, pero bueno, que se va a 120 días y el margen que este me está proporcionando es de un 5%, pues a lo mejor no te merece la pena ese tipo de cliente, ¿no? O tiene unos periodos de pago muy largos y el negocio que estás generando con él es ínfimo, ¿no? Pues a lo mejor el esfuerzo comercial de intentar vender algo a ese cliente no merece la pena, ¿no? O hablamos de proveedores, ¿no? Imagínate que yo tengo que fabricar un coche, ¿no? Como hablábamos antes con el caso operativo que os ponía, pues en función de los tiempos de respuesta de mis proveedores, a lo mejor me interesa trabajar con uno, ¿no? Uno u otro, ¿no? De cara al perfil o herramientas que necesito tener, bueno, pues aquí estamos hablando desde ingenieros de datos, analistas de datos, para poder analizar las distintas fuentes de datos y a partir de ahí hacer una integración de los mismos, definir esos data warehouse, esos modelos de datos. Si yo quiero tener capacidades de análisis predictivo, tendría que tener científicos de datos para poder desarrollar esos modelos predictivos y trabajar con todo lo que se llama todo el data que tenemos en la compañía y que a partir de ahí ellos puedan generar esos modelos de machine learning o deep learning. Y luego en la parte de explotación del dato a través de cuadros de mando, reporting, etcétera, bueno, el perfil es un perfil de analista de datos en el que tiene capacidades tanto de análisis de la fuente como de modelado, porque al final cuando estás haciendo un cuadro de mando por debajo hay un modelo. No es solo el data warehouse, sino que por encima del data warehouse hay otro modelo para poder representar todo el ecosistema, todo el dominio de datos concreto de ese cuadro de mando, por ejemplo, ¿vale? Y más o menos son esos perfiles. ¿Y en qué tipo de empresas estáis trabajando más o veis que le pueden sacar más partido a día de hoy? Es decir, ¿qué tipo de empresa, tamaño o en qué sectores o en qué áreas funcionales está ahora, digamos, dando buenos resultados? En todas. No es casi en cuáles están dando más resultados, sino en cuáles se debería aplicar, ¿no? Y desde nuestro punto de vista debería ser en todas, ¿no? No hay que montar, el objetivo un poco de la ponencia era desmitificar un poco la complejidad de este tipo de proyectos, ¿no? Y se puede empezar con esa definición que os hemos hecho, se puede empezar a ir implementando esa plataforma informacional con pequeños casos de uso para que vayáis cogiendo esa experiencia, conozcáis en qué consiste estos tipos de proyectos, o os podéis apoyar en un tercero, ¿no? Como podría ser el propio Intelli. Pero yo a mí lo que me hubiera gustado de esta ponencia es que salierais con la idea de que se puede abordar, ¿no? Da igual la naturaleza de vuestro negocio, da igual vuestra envergadura, no importa, da igual el tipo de dato que tengáis, lo importante es empezar, ¿no? Y si os fijáis, hemos estado hablando de sistemas bastante razonables, bases de datos que todos conocéis, sistemas de ficheros, FTPs, etcétera, ¿no? Otra cosa que ya nos demos el salto a ecosistemas mucho más complejos, pero para que podáis empezar, yo os animo a que cojáis casos de uso sencillos y que empecéis a trabajar sobre ello, porque todas las organizaciones pueden sacar partido a sus datos, por pequeños que sean o irrelevantes que consideréis que parezcan, ¿vale? Evidentemente, cuanto más dato y más volumen, mucho mejor. Cuanto más heterogéneo sea, mucho mejor, porque, por ejemplo, para el ámbito de la ciencia del dato, cuantas más variables tengamos, más opciones de identificar dependencias entre esas variables para poder generar los modelos, ¿vale? En la ciencia del dato no consiste en solo tener mucho dato, sino que el dato que tenga relación entre sí. Si yo tengo lo que llaman, las variables son, pues imaginaros, las ventas, los clientes, bueno, un conjunto de datos, si no tienen conexión entre ellos, interrelación, no tienen dependencia, la palabra es dependencia, yo nunca voy a poder conseguir un modelo que en base a un valor de un tipo de cliente me pueda decir qué tipo de producto puedo vender.
¿vale? Porque si no existe una relación entre esos dos mundos, entre esos dos dominios, no voy a ser capaz de generar un modelo, ¿vale? Vale. Sí, Roberto, ¿querías tomar la palabra? Sí, nada, oye, gracias Román por la exposición. Bueno, voy a aprovechar que le tenemos aquí para lanzar una pregunta, ¿no? Ahora todos estamos escuchando la famosa inteligencia artificial, ¿no? Parece que se ha democratizado ahora con el uso de ChatGPT y no todo el mundo puede hacer uso de la inteligencia artificial. Si esto mismo lo quisiéramos extrapolar a nuestras empresas, ¿no? ¿Por dónde nos recomendarías empezar, ¿no? O sea, ¿qué recomendaciones nos das? Todo lo que nos has contado entiendo que toma mucho sentido, ¿no? Empezar por ahí, pero ¿cuánta distancia tenemos, ¿no? Para hacer un proyecto desde un proyecto de gobierno del dato hacia un proyecto de inteligencia artificial? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, todo el tema de la inteligencia artificial generativa, pues se está aterrizando ahora. Estamos todos aprendiendo a sacarle el máximo partido. Sí que es verdad que en función del ámbito en el que se quiera aplicar, es más fácil o se ve más claro el caso de uso. Por ejemplo, dejando aparte los titulares, eso de, mira, te puede generar una imagen, te puede hacer un análisis de un resumen de un texto. Yo, por ejemplo, en el mundo del desarrollo, te puede dar soporte para poder desarrollar algoritmos, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea, ya os he dicho que soy ingeniero informático y yo siempre he preferido nunca dejar a un lado la parte técnica, aunque tenga un perfil de gestión, y desarrollando ETLs, hay ocasiones en las que yo ya me he apoyado en ese tipo de inteligencias para exponerle una casuística de un tipo de consulta sobre base de datos que no reconocía, por no estar habituado a estar lanzando queries, no sabía cómo generarla. Yo le he preguntado directamente a la inteligencia artificial, le he puesto en el contexto y ella me ha propuesto la consulta. Yo la he evaluado, he visto que era razonable y si no, puedes hacer varias iteraciones con la propia inteligencia artificial y ella te va depurando la consulta y la verdad es que se reducen los tiempos, porque yo hubiera tardado muchísimo más en sacar esa consulta, por ejemplo, para integrar distintas fuentes de datos o tablas para obtener un resultado, para mi ETL, por ejemplo, ¿no? Entonces, al final, no podemos considerar que la respuesta de la inteligencia artificial siempre es válida. Desde mi punto de vista, necesitamos tener una experiencia, un bagaje previo para poder apoyarnos en la tecnología y como, bueno, me he hablado con algún compañero, pues al final lo que te proporciona es mayor capacidad, ¿no? Pues eso, el que tú puedas ampliar, te amplía tus capacidades, ¿no? Pero no puedes coger, por ejemplo, a un consultor junior, a un desarrollador junior y decirle, venga, empieza a desarrollar y te vas a apoyar en la inteligencia artificial, porque podemos encontrarnos con grandes problemas, ¿no? Necesitas un perfil senior que sea capaz de determinar si lo que está proponiendo la inteligencia artificial es válido o no. ¿Vale? Muy bien. No sé si alguien más se anima a realizar alguna pregunta. Si no, bueno, pues yo te lanzo la última. ¿Cómo, para empezar un poco en línea de lo que ha comentado Roberto, cómo recomiendas coger un pequeño proyecto que, aunque no sea en el área más importante, sea fácil de ejecutar y eso también sirva un poquito como piloto de organización, o coger un poco un área que sea más importante, más relevante, aunque el proyecto cueste un poquito más y que sirva de ese piloto, ¿no? Que al final es importante, ¿no? Que estos proyectos igual son muy grandes, abordarlos, si quieres abordarlos en su conjunto o en todas las áreas de la empresa y a veces, bueno, empezar con un piloto siempre te permite un poquito, pues, coger un poquito de experiencia, saber cómo trabajar y a partir de ahí extrapolarlo a otras áreas. ¿Qué recomendarías tú? Y si no tienes experiencia no sé si te refieres al ámbito de la inteligencia artificial o en general, al La contexto. primera es la gestión de datos, ¿no? Porque al final Vale. la IA, bueno, al final es una consecuencia de tener una buena gestión del dato, unos buenos datos y a partir de ahí aplicas Mm, la tecnología o los algoritmos que tengas, ¿no? Pero sí. previamente tener esa cultura del dato, ¿no? Claro, exacto, sí, es lo que has dicho tú, ¿no? Si al final no se tiene esa madurez que comentábamos durante la ponencia, lo mejor es coger un caso de uso acotado y empezar a aprender, ¿no? Cómo puedo aplicar las distintas técnicas, cómo aplicar ese ciclo de vida del dato,
cómo identificar las fuentes de datos que me van a ayudar a obtener esa inteligencia o ese insight que va a necesitar mi equipo de negocio para tomar las decisiones. Y aquí, con vuestro permiso, pues aprovecho. Si no tenéis esa experiencia, en colaboración con Asertic, tenéis a vuestra disposición cursos para poder arrancar este tipo de proyectos, ¿no? Nosotros en Entel hemos colaborado con Asertic para definir laboratorios de cómo se pueden hacer esa ingesta del dato, cómo se puede hacer ese tratamiento del dato. No es necesario tener experiencias previas ni conocimientos técnicos. Se ha enfocado a perfiles diversos dentro de una organización, y yo creo que eso, por ejemplo, desde la perspectiva del ámbito de negocio, puede ayudar a entender en qué consisten estos tipos de proyectos para luego poder hacer una petición ya al departamento de BI o de IT, y desde el ámbito de IT, pues oye, también conocer otros escenarios de herramientas o de estrategias para poder hacer este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si tenéis acceso a los cursos, bueno, que los tenéis porque son gratuitos de Nasertic, os animo a que cojáis esos, como decía el compañero, un caso acotado de uso, y a partir de ahí empezar a profundizar, ¿no? A coger ese conocimiento para luego poder extrapolarlo a otros escenarios. Y la plataforma, como os he Mira, comentado, si trabajamos con ciertas metodologías, puedes hacer que la plataforma sea lo suficientemente flexible y ágil para poder ir creciendo, incorporando nuevas fuentes de datos sin impactar sobre lo que ya hay desarrollado, ¿vale? No quiero que os quedéis con la idea de que esto no tiene una enjundia, ¿no? Porque al final sería como diciendo, bueno, entonces ¿para qué están empresas como Entergy, ¿no? Pero bueno, sí que podéis empezar a entender en qué consiste este tipo de proyectos, y cuando a lo mejor tenéis que abordar ya un proyecto de más envergadura, os podéis apoyar ya en un tercero, ¿no? Pero os animo a todos a eso, a que empecéis a indagar, a practicar y a conocer en qué consiste este tipo de proyectos, ¿vale? sí, esto que ha comentado, si más os comparto esto que ha comentado ahora Román, como veis ahora en pantalla, es una iniciativa del Gobierno de Navarra, es gratuita para los participantes y de hecho ahora justo está abierto el plazo de la cuarta edición, yo creo, donde estoy viendo aquí, ¿no?, que hasta el 22 de marzo se puede solicitar participar. Yo creo que vosotros sabéis mejor, ¿no?, lo que te facilita el Gobierno de Navarra, una Certiquis que lo dinamiza es, por una parte, te dan formación a la propia empresa para, bueno, toda la parte de gestión de datos, y te ponen, digamos, el apoyo de un proveedor tecnológico con experiencia en estos temas para, bueno, para ayudar. Os pongo el enlace en el chat, ¿vale?, para el que le interese un poquito profundizar, y lo dicho, ya sea, si tenéis cualquier duda en este tema, nos lo consultáis y si os podemos responder, respondemos, y si nos derivamos a Nasertic o a quien sea para facilitaros la información. Muy bien, pues si ya nadie se anima a realizar alguna última cuestión, pues nada, agradecerte mucho, Román, tu tiempo, toda la información que nos has facilitado, que ha sido muy interesante. Y lo dicho, pues nos podéis consultar a nosotros, si no, Román nos habrá dejado el contacto, y si no, le veréis el próximo 17 y 18 de abril en Baluarte, en el OTD Challenge. Muy bien, Nada, pues un nada, placer. muchas gracias, un saludo.